bastantes noticias, muy movida toda la región latinoamericana el día de hoy miércoles 27 de agosto. Sobre todo tenemos movimientos en lo que respecta a Bolivia, en lo que respecta a la Argentina, claramente por el entorno que se empieza a sentir cada vez más latente respecto a las elecciones próximas a llevarse en estos dos países. Primeramente, quisiera un pequeño recorrido por la Argentina, donde tenemos la siguiente noticia. El Banco Central de Argentina elevó el martes sus requisitos de encaje para los bancos a un nivel que, según analistas, podría correr el riesgo de desacelerar la economía, una medida que busca calmar a los mercados mientras el gobierno del presidente Javier Milei se ve sacudido por acusaciones de corrupción. Los requisitos de reserva son un porcentaje de los fondos que los bancos mantienen en reserva para garantizar que puedan hacer frente a las obligaciones en caso de retiros repentinos. El aumento del 3.5, el tercero en las últimas semanas, entrará en vigor el 1 de septiembre y afectará a una serie de tasas de requisitos de reserva existentes que promedian alrededor del 45%. Los analistas advirtieron que el nivel se está acercando rápidamente a un nivel inusual del 50%, lo que podría desacelerar la esperada recuperación de crecimiento económico. Aquí hay varios temas que quisiera tocar o que quisiera analizar rápidamente para no extenderme mucho. Lo primero es que es evidente o es imposible no recordar lo que sucedió en 2001 con el famoso corralito, y que pareciera que la administración de Milei, muy alejada a lo que fue el discurso con el cual llega al poder, pues está preparando un corralote, lo cual sin duda alarma a los mercados. Tan es así que el riesgo país volvió a aumentar, uno de los mayores logros que presumía la administración de Milei, y que sin embargo pues ahora se puede ver mermada por este tipo de situaciones. El otro tema que ha generado bastante escándalo es lo relativo a corrupción, y aquí viene lo siguiente. El gobierno de Argentina transita horas de tensión luego de que la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, fuera señalada como presunta beneficiaria directa de un circuito de posible corrupción con retorno de fondos a través de la Agencia Nacional de Discapacidades. La investigación, que se encuentra en la Justicia Federal bajo secreto de sumario, ocurre luego de que un informe periodístico revelara audios en los que se escucha supuestamente a quien fuera director de la ANDIS, Diego Españolo, contando en una conversación privada un esquema de coimas, entiéndase corrupción, que involucra a Karina Milei y a uno de sus más cercanos colaboradores, el subsecretario Eduardo Menem. Esta nueva acusación se da en plena campaña electoral, a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para el domingo 7 de septiembre, y a 2 meses de los comicios nacionales a realizarse el 26 de octubre. Los señalamientos golpean de lleno contra una de las banderas más fuertes de Milei. El autoproclamado mejor amigo de Donald Trump se presenta como un outsider dispuesto a romper con los manejos sucios de la política y los derroches del gasto estatal. Desde que Milei aparece en la escena pública, una de sus banderas, sobre todo una de las banderas que enarboló para llegar a la presidencia en una campaña que, a mi parecer, la campaña fue espectacular, siendo un outsider en tan solo 2 años, pasó de un partido nuevo a llegar a la presidencia, a la Casa Rosada. Fue esta lucha, este combate abierto contra la casta, entendiendo la casta como la clase dominante, a la clase política, no solamente partidista gubernamental, sino a todo lo que hay alrededor, llámese empresarios, llámese sindicatos, llámese medios o cualquier otro grupo de poder. Sin embargo, con este escándalo pareciera que tan solo se quedó en la demagogia y que no es lo mismo ser cantinero que borracho. Ahí mismo en Argentina, el día de ayer, se da a conocer que el país de Argentina se suma a Paraguay, a Ecuador
y a toda la serie de países que inicialmente por Estados Unidos han señalado como narcoterrorismo al Cartel de los Soles y específicamente a Nicolás Maduro, quien cada vez se ve bastante solo o más solo y se empieza a generar lo que es una amplia alianza de países sudamericanos y caribeños esencialmente. Pudiéramos estar en lo que sería el fin de la dictadura de Nicolás Maduro, cosa que seguramente iremos viendo en los próximos días, en las próximas semanas, ya que como lo hemos platicado con anterioridad, muy difícilmente esto será algo inmediato, es algo que se viene tejiendo, que se viene preparando poco a poco, impulsado por los Estados Unidos, pero que ve una salida muy poco probable el que Nicolás Maduro pueda permanecer dentro del poder. Dentro de este mismo tema ha sido lo extraño de los posicionamientos de Colombia, y perdón, me adelantaba un poco en la imagen. En una primera instancia, el presidente Petro, cuando se da a conocer de estos buques que se van a aproximar a las costas venezolanas, hace un comentario que Nicolás Maduro retoma como si fuera algún tipo de pacto, como si fuera algún tipo de compromiso bilateral de defender a Venezuela militarmente de forma conjunta. Después se retracta Petro, dejando en claro que se refiere única y exclusivamente al combate en contra del terrorismo, marcando una distancia, y después se ha venido empelotando como suele hacerlo Petro a través de su cuenta de Twitter, diciendo una cosa, luego diciendo otra. Lo último que decía al respecto fue negar la existencia del Cartel de los Soles, pese a que existen investigaciones desde los tiempos de Hugo Chávez, donde inclusive ya se encuentran detenidos varios miembros de este cartel, miembros que originalmente eran mandos militares de Venezuela y que se dedicaron al tráfico de drogas, aprovechando la situación de la dictadura que prevalece en Venezuela. A raíz de esto sale un artículo donde se afirma que Colombia sí ha recibido información sobre el Cartel de los Soles, desmintiendo claramente lo que decía el presidente Petro. Un informe de inteligencia de cooperación internacional llegó a Bogotá. En él se menciona al Cartel de los Soles, al régimen de Nicolás Maduro y se solicita apoyo de las Fuerzas Armadas. Aunque el presidente Gustavo Petro desconoció en su cuenta de X la existencia del Cartel de los Soles, las Fuerzas Armadas colombianas han recibido documentos sensibles que lo contradicen. Unidades de inteligencia internacionales encendieron las alarmas sobre el brazo criminal del régimen de Nicolás Maduro y han pedido la cooperación del país. Recientemente, las autoridades recibieron un archivo reservado de agencias de alto nivel del exterior en el cual se definió a este grupo ilegal como la estructura delincuencial de la dictadura. Decía así: brinden protección logística para la exportación de cocaína, armas, oro ilegal y combustible al Caribe, África y Europa. El informe comienza diciendo que en los últimos 2 años los detectives han seguido de cerca la evolución de una red multinivel que combina el crimen organizado, el apoyo estatal encubierto, el lavado de dinero y la financiación de organizaciones terroristas. Pues Colombia cada vez con más efervescencia, mientras Petro se sigue contradiciendo, sigue creando polarización en aquel país. El papá de Miguel Uribe, hay que recordar, Miguel Uribe, víctima del magnicidio, quien falleciera hace unas semanas, quien fuera precandidato a Colombia rumbo a las elecciones del próximo año, pues su padre, Miguel Uribe Londoño, acaba de anunciar su candidatura diciendo lo siguiente: medité profundamente esta decisión durante varios días y varias noches y concluí con una revelación. Me hice la pregunta: ¿qué me hubiera recomendado mi hijo Miguel Uribe Turbay en este momento? Él me hubiera dicho sin dudar que siguiera adelante, que no me detuviera y que enarbolara sus banderas. Hoy anuncio mi candidatura presidencial porque creo en un destino distinto. Pues un mensaje cargado de simbolismo, cargado de fuerza, un llamado a la unidad y a una transición hacia una Colombia más pacífica,
En estas últimas fechas hemos estado dando seguimiento, hemos estado reportando los actos terroristas que han venido acosando aquella región de Latinoamérica en torno a toda la polarización que ha existido. Por otra parte, en Ecuador el día de ayer se iba a llevar a cabo esta audiencia por el asesinato, también magnicidio, del candidato o ex candidato Villavicencio. Para México, una situación que tiene gran relevancia, quizás muchos no lo recuerdan. Esto dio origen, o fue lo que dio origen, a aquella invasión o aquella entrada del gobierno ecuatoriano a la embajada mexicana, lo cual se dio posterior a unas tristes, lamentables y patéticas declaraciones por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien señalaba como responsable del magnicidio de Villavicencio, de Fernando Villavicencio, a el presidente Noboa, de tal manera que tuvieron que salir tanto la esposa, la viuda, como la hija a hacer señalamientos claros sobre el crimen organizado. Fernando Villavicencio, en su campaña, había tenido declaraciones de frontalidad para combatir al crimen organizado. Al respecto de esta audiencia diferida, el medio Vistazo abre un espacio para la hija de Fernando Villavicencio, para Amanda Villavicencio, a quien le recomiendo seguir en redes sociales, que ha tenido comentarios muy atinados, muy acertados sobre los procesos políticos que se están viviendo en Ecuador, sobre todo ahorita en el contexto de estos embates que ha tenido el presidente Noboa en contra del Tribunal Supremo de Justicia. Dice lo siguiente, me permito leerlo: estuvimos a una caries o una muela descompuesta o una encía inflamada de distancia de que se instale la audiencia para enrostrar a los presuntos autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. Suena rimbombante, autores intelectuales, instigadores, procesados, pero el crimen es el más básico y el más irreversible: asesinato. La escena se desenvuelve como una comedia dentada. Daniel Salcedo se arregla el copete, toma su cafecito como si nada. Los abogángsters, esa raza híbrida entre buffet y calabozo, se pasean con maletines llenos de excusas. Sus gestos, sus guiños, sus papeles arrugados, todo busca lo mismo: posponer el día, eternizar el bostezo judicial. El absurdo, una vez más, nos saluda desde el pasillo. Un abogado que representa a Ronnie Aliaga anuncia con un dudoso documento que no puede asistir porque lo espera un torno, un forceps, un doctor en odontología. La jueza, un tanto molesta, recuerda que la caries no es fuerza mayor. Multa al leguleyo, pero lo entiende, lo absuelve, lo digiere. El magnicidio pospuesto por una gingivitis. En el mismo teatro aparece un abuelito. Sigo sin entender a qué vino o por el error de quién tuvo palestra. Luego escuché su nombre: Santiago Bucaram, reclamando su rol en la función. Asegura haber denunciado, señala con dedos trémulos a Glass, exige ser escuchado. Un actor secundario que quiere a codazos meterse en la esquina principal. ¿Qué busca? ¿Luz? ¿Impunidad? ¿Una silla más cercana al telón? Mientras tanto, la Fiscalía se prepara para formular cargos contra Javier Jordán, José Serrano, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo. 4 nombres, muchas ausencias, muchos agujeros de gusano y silencios de adrede. Ventanitas en una pantalla judicial que parece más un reality show. Y nosotras, espectadoras forzosas. Sentimos que cada peripecia en este caso, el magnicidio de nuestro padre, reduce la tragedia a un sketch dental. Pero no basta con el atropello judicial. A la par, nos toca enfrentar a esos generadores de contenido que con malicia calculada ventilan información privada de las víctimas como si fueran carnada para el morbo digital. Otra forma de impunidad, la del espectáculo sobre el dolor ajeno. En medio de todo esto me pregunto qué significa de veras la llamada justicia restaurativa. ¿Cómo se restaura un país cuando cada excusa, cada leguleyada, cada muela doliente cuesta tiempo, dinero y dignidad? ¿Quién repone el desgaste de las víctimas que tienen que desfilar en las listas de la impunidad una y otra vez?
como si fueran números de un expediente y no seres humanos. Es revictimizante, es cruel, es horrible. Y sin embargo, aquí seguimos. No nos rendimos. Nos sostenemos en la memoria de quien no está y nos recargamos en el cariño de la gente valiente que no pacta con las mafias, que no se resigna a la corrupción, que todavía, contra todo pronóstico, se atreve a soñar. Palabras fuertes desde el sentimiento que nos traen a recordar este triste y trágico episodio de la vida política ecuatoriana. Ojalá que la justicia se haga sentir, ojalá que llegue hasta las últimas consecuencias, que no solamente queden en los materiales y que esto realmente tenga una conclusión y tenga una reparación real del daño a las verdaderas víctimas, a las dolentes, y sobre todo que se haga justicia por el nombre de Villavicencio y que no se dé el único uso político como muchas veces sucede con estos casos. El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el martes a la policía reforzar la seguridad alrededor de la casa de Jair Bolsonaro, incluyendo patrullajes las 24 horas, citando un mayor riesgo de fuga antes de los argumentos finales en el juicio del expresidente. Moraes puso a Bolsonaro bajo arresto domiciliario en una comunidad cerrada en Brasilia a principios de este mes, después de descubrir que el político no había cumplido con las órdenes de restricción destinadas a detener la interferencia en el juicio. Bolsonaro enfrenta cargos de conspiración golpista para revertir su derrota electoral de 2022 y los alegatos finales del caso comenzarán a principios de mes. Bien, en ese tema hay que recordar todo lo que ha habido alrededor, sobre todo por las declaraciones de Donald Trump y de la Casa Blanca, referentes a que se trata de una persecución política. Esto se da en un entorno cada vez más complejo, donde Lula Inácio da Silva, presidente del Brasil, ha tenido una postura claramente ofensiva en torno al tema de los aranceles impuestos por los Estados Unidos. Bien, pasando ahora a Bolivia y también de presos políticos, el día de ayer se anuncia la liberación de distintos presos, incluyendo a la expresidenta Yanina Áñez, quienes fueron detenidos por estas controversias que ha habido en torno al supuesto fraude de Luis Arce. Hay algo que vale mucho la pena destacar, y retomo las palabras de un constitucionalista boliviano, que todo esto se da en el marco electoral, en el marco de la derrota del MAS, claramente apuntando la justicia hacia otro lugar. De una u otra manera se puede interpretar como una especie de comienzo de lavamiento de las culpas, por así decirlo, y disculpen la mala palabra. Esto dado que el MAS pierde toda su fuerza política, quedando básicamente extinto en la Asamblea Legislativa y dando un giro con la elección del pasado o antepasado domingo, donde la derecha, a través de Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, logran el pase a lo que sería el balotaje, o mejor conocido como la segunda vuelta electoral. En ese contexto, el candidato Rodrigo Paz llama a Tuto Quiroga a bajar su candidatura para facilitar la transición. Aquí se dan varios temas sumamente interesantes. Por supuesto, la figura de Rodrigo Paz ha quedado opacada por su candidato a viceministro, el capitán Lara, quien se ha robado todo el protagonismo, al punto inclusive de parecer más él el candidato que el propio Rodrigo Paz. Tuto Quiroga ha tomado una estrategia, o al menos así se perfila, bastante interesante, donde pareciera apuntar hacia los votantes de Rodrigo Paz y haciendo esta distinción sobre las posturas que ha estado tomando en últimas fechas el candidato demócrata cristiano. El mismo día de ayer se reunió Rodrigo Paz con el presidente Luis Arce, lo que pudiera interpretarse o se comienza a entender como un posible o un probable pacto entre estos dos personajes. Obviamente, Rodrigo Paz empieza a buscar al votante del MAS, al votante de la izquierda, que no va a estar representada en esta segunda vuelta electoral, lo cual le pudiera salir totalmente contraproducente dada la situación crítica que atraviesa Bolivia, tanto en el plano político como en el plano económico.
Por otra parte, ya en México, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, a quien por cierto les recomiendo, creo que es de los pocos que hacen un seguimiento sobre el tema de ciberseguridad en el país, da a conocer que filtran más de 150,000 contraseñas de correos electrónicos de mexicanos. Un nuevo archivo con credenciales de cuentas mexicanas circula en foros de hackers. Ya está siendo descargado y podría usarse para accesos ilícitos. Cerca de 10,000 correos son de gobierno. En esta parte, ¿por qué me llama la atención o por qué es importante noticias de este tipo? E insisto, recomiendo mucho seguir la cuenta que da un puntual seguimiento a los hackeos casi diarios que está padeciendo el país por la nula o poca inversión en materia de ciberseguridad. Hay que recordar que en meses pasados se dio o se creó toda una nueva infraestructura legal. Fueron cerca de 7 u 8 reformas que se conocieron como la ley espía, donde entre otras cosas el gobierno va a centralizar en una sola plataforma todos los datos personales de los mexicanos, incluyendo los datos biométricos. Ahora, en este contexto, donde se invierte poco o se invierte mal en materia de ciberseguridad, ¿qué garantías tenemos los mexicanos de que nuestros datos personales, e insisto, incluyendo los biométricos, que serán de carácter obligatorio, no terminarán en manos de la delincuencia organizada? Antes de cerrar, quiero comentar sobre el tema que ha acontecido recientemente, una pugna con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Primeramente, el día de hoy, cosa que dábamos cuenta desde la semana pasada, se llevó a cabo en la sesión permanente en el apartado de agenda política, lo denominaron traición a la patria. Esto por las declaraciones, por la entrevista que dio la senadora Lili Telles en medios estadounidenses, en Fox News en español, donde solicita una mayor cooperación y colaboración de los Estados Unidos para con México en materia de narcoterrorismo. El viernes pasado, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en su programa de propaganda matutina, La Mañanera, se lanza contra la senadora y de ahí empieza toda una avalancha de críticas, de dimes y diretes al respecto. En días pasados, Noroña, en una entrevista que le hace el periodista Hernán Gómez, niega los pactos, los vínculos con el narcotráfico y dice lo siguiente: si nosotros tuviéramos una especie de pacto y estuviéramos coludidos con estos personajes del crimen organizado, se nos notaría en las casonas. Al respecto, un periodista da a conocer la declaración patrimonial de Noroña, en la cual incluye una pequeña casa de 12 millones de pesos, una casa de descanso que tiene en Morelos, y de ahí se viene pues toda una oleada de críticas. Entre ellas, la periodista Susana Uresti retoma el tema, a lo que el senador se lanza contra ella, como siempre con afirmaciones falsas, diciendo que ella era propietaria de un departamento millonario en Reforma 77. Al respecto, la periodista le contesta lo siguiente. Y el otro personaje, pues polémico, déjenme decir, pues está en Morena, que es Gerardo Fernández Noroña. Contexto. No pensaba yo volverlo a mencionar aquí en el noticiario, porque bueno, pues es hacer grande un personaje así de este tamaño, o sea, chiquito y minúsculo. Pero ayer Gerardo Fernández Noroña me acusó de tener un departamento de más de 12 millones de pesos en Paseo de la Reforma. Si fuera cierto, mi problema. Yo sí he trabajado 20 y tantos años, es lícito el dinero que gano de mi trabajo y además soy muy feliz con ello. Si lo tuviera, pues no es su asunto. No lo tengo. Entonces mi respuesta ayer fue, senador, mándeme las escrituras o los papeles o lo que sea que compruebe que es departamento mío. Obviamente no lo hizo. Senador, contésteme una llamada hoy, o sea, mañana, le dije ayer, hoy en el noticiario, para que podamos discutir el tema de mi departamento que no existe, que no compré, en el que ya no vivo, porque estuve como renta ahí cuando yo trabajaba en otra empresa, una renta compartida, cuando trabajaba en otra empresa, que ya no estoy ahí. Entonces, hace 1 año y medio yo ya no vivo en ese departamento, señor. No es mío.
Por eso yo quería que me tomara una llamada hoy, como exigió ayer, para discutir lo de mi departamento y lo de su casa, de 12 millones de pesos, que es un dineral y que no justifica usted. Entonces, pues lejos de presentar pruebas, el señor me exhibe hoy, hace 10 minutos, cobardemente. Como se ha mostrado en otras ocasiones, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, suele tirar la piedra, esconder la mano, y en ese contexto es que empieza este día rumbo a la sesión de la Comisión Permanente, donde se trató el tema de la supuesta traición a la patria por parte de Lili Téllez. Si bien se dio lo esperado, este típico circo de acusaciones, de dimes y diretes, que básicamente no suelen trascender más allá de algún clip demagógico, al final de la sesión Gerardo Fernández Noroña cambió el orden del día, se niega a darle la palabra a los grupos parlamentarios para fijar posicionamientos y cierra la sesión. En ese sentido es que se da un conato de bronca que termina en golpes entre Alito Moreno, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, y el propio Gerardo Fernández Noroña, quien acaban de citar a conferencia los legisladores de Morena, respaldando a Fernández Noroña, haciéndolo como la víctima, que en este caso, y sí hay que decirlo tal cual, se ve lamentable las acciones de Alito Moreno. Creo que no hay nada que justifique ningún tipo de violencia, por más que se pueda entender que este tipo de actitudes pendencieras y ofensivas, donde abusa de la autoridad que tiene como presidente, manejando el orden del día a su antojo y bajando temas que a su entender pues no son convenientes para su movimiento. Sin embargo, insisto, esta actitud de Alito Moreno, lejos de sumar, creo que le resta bastante, ya que ahora veremos a un Gerardo Fernández Noroña pasar de porro a víctima, y como bien lo sabemos, es un personaje que le encanta victimizarse, y los próximos días, quizás hasta semanas, seguiremos escuchando esta narrativa. Les dejo el video a continuación. Al respecto, ya citaron una conferencia, los legisladores de Morena están convocando a una nueva sesión para este día viernes, donde quieren tocar particularmente el tema de estas agresiones que atribuyen exclusivamente a la fracción del PRI. Sin embargo, también hay que recordar que dentro de la propia sesión fue Gerardo Fernández Noroña, pero refiriéndose a Federico Doring, quien textualmente le dijo que acabado su periodo, pasado el 1 de septiembre, se podrían encontrar cuando quiera, donde quiera. Por otra parte, el PRI, también en voz de Alito Moreno, ya se posicionó al respecto, ya citaron una conferencia de prensa donde se mantiene en sus acciones, donde las justifica por medio de la situación que se dio en tribuna, no solamente por coartarles el derecho y la libertad de posicionarse respecto al tema de Lili Téllez, sino por las constantes agresiones que recibió la senadora por parte de los legisladores morenistas y específica y particularmente del propio Noroña. Con respeto, esperamos el himno nacional y luego le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo? Como siempre, este barbaján, este patán, empujarme, y ya les dije, es chiquito, hermano. Por eso lo exhibimos como lo que es, un cobarde. Salió corriendo. Eso que dijo del primero que venga aquí, cobarde, para no dar la palabra, es un cobarde. Y quiero empezar de lo que les iba a compartir en la tribuna del Senado de la República. Pues bien, entre golpes y acusaciones termina este circo legislativo,
Y sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.